Buen día para todos, compañeros y docente que nos escucha. Somos el grupo número 3 conformado por Angie Juliana González, Marta Jimena Lozano y la que les habla, Valentina Rojas Martínez. Hoy vamos a hablar sobre el libro Política, Gobierno y Gerencia de las Organizaciones de Jorge Etty. Bueno, y antes de iniciar la exposición con mis compañeras, quiero darles un pequeño abrebocas de lo que vamos a tratar. Vamos a tratar temas importantes como son las organizaciones y algunas teorías. Para nosotros una organización es una estructura. Tiene como principio pues el gerente y termina con los que trabajan en ella, ¿sí? Pero no solamente es eso, es un espacio donde nosotros interactuamos con cultura, interactuamos con poder y nos comunicamos, y es lo fundamental en una organización. Con esto lo que creamos es una cultura organizacional que se forma a partir de valores de cada uno y creencias que nos compartimos, lo que puede generar resistencia al cambio. Ahora bien, ¿qué es una comunicación? Siempre pensamos que una comunicación es la que se transmite alguna información, pero no es así. También es la que define una identidad organizacional. Cuando los mensajes oficiales chocan con la realidad, se genera una desconfianza. La dirección intenta influir a través de los discursos o diferentes símbolos, pero a veces decir tantas cosas sin querer dar muchas explicaciones contradice y afecta la credibilidad. En las organizaciones existen los juegos de poderes y las estrategias de persuasión. A menudo se utiliza el doble discurso, promoviendo valores éticos mientras se toman decisiones muy contrarias a lo que se quiere decir. También se observa la estrategia del como sí, donde se ignora que realmente hay conflictos reales, pero no se toman en cuenta. A veces las tensiones internas y las competencias por recursos pueden generar crisis en una organización. La dirección a veces evita abordar estos problemas, pero ocultarlos solo agrava la situación. Una gestión efectiva canaliza estas tensiones como oportunidades de mejora. Es decir, va a aparecer un modelo competitivo actual que al imponer presión pone resultados, lo que puede a veces afectar a una organización. ¿Por qué? Porque la persona no va a tener ni creatividad y no va a haber bienestar de los empleados. Las organizaciones que equilibran eficiencia más desarrollo humano son las que realmente tienden a desarrollar una innovación. Ahora bien, ¿qué es innovación? Es la forma que tiene el ser humano para crear algo nuevo, para ir más allá, para buscar otra expectativa y otro ángulo con una teoría. Es convertirse en una organización inteligente, que significa aprender de las experiencias y formar un liderazgo transparente y ver cómo ese error o ese mal manejo hizo que se diera como una oportunidad de crecimiento organizacional. Gracias, Valentina, por dejarme iniciar el capítulo 11. Buenas tardes. Capítulo 11 tiene los siguientes componentes: cultura de la organización. Capítulo 11 divide 3 partes. A. Los modos de pensar, valores y creencias. B. El saber compartido, proceso y socialización. C. El plano subyacente en los modelos mentales. Vamos a hablar sobre el significado: cultura, elementos de la cultura, transmisión de la cultura, internalización, influencia en el comportamiento, cultura como rasgo organizacional, aplicabilidad del concepto. Cultura. La organización se basa con el respeto a la sociedad, dividida de sus empleados, clientes y proveedores. Grupo de personas, cultura, valores, normas, diferentes maneras, las perspectivas. Transmisión de la cultura. La cultura se refiere al proceso por el valor, tradicional, costumbre, la observación y la enseñanza.
elementos de la cultura. Implícita, todo se refiere dar, cualquier, llevar expresiones, decir algo más, internalizaciones. Internalización, la internalización permanece la vida cotidiana cuando sea algo bueno, sea infunciones en el comportamiento. Eso quiere decir que los valores de una cultura la forman las personas sobre las normas y expectativas sociales. Cultura como rasgo organizacional. La organización como rasgo organizacional. La organización tiene valores, componentes, sus miembros, un lenguaje de comunicación, aplicabilidad de conceptos. Los líderes pueden utilizar la cultura organizacional para movilizar sus empleados. Bueno, ya como nuestra compañera nos habló un poquito de lo que tiene que ver con los componentes culturales de la organización, que se dividen entre los modos de pensar, los saberes compartidos y los planos subyacentes, ahora les voy a hablar un poquito sobre los elementos del orden simbólico. El orden simbólico se divide en 6, que son la subjetividad en las comunicaciones. Este se divide en expectativas, contratos psicológicos y la influencia y comunicación simbólica. En lo que tiene que ver con la influencia y comunicación simbólica, dice que no determina a los individuos, todos los miembros que hagan parte tienen algún motivo e intereses personales y tienen una mirada crítica y una escucha interesante. En lo que tiene que ver con la expectativa y contrato psicológico, dice que tiene derecho a diferentes deseos en la participación y tienen derecho a la evaluación de mensajes según sus expectativas, según su mirada, según su punto de vista, su percepción y la respuesta que cada uno dé. ¿Listo? Ahora nos vamos con lo que tiene que ver con el segundo, que es la expresión literal y lo connotado. Bueno, en esa dice que es entender un discurso no significa que uno tenga que aceptarlo. Una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Yo entiendo lo que me quieres decir, pero no acepto porque ese no es mi punto de vista, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. A veces la desconfianza hacia la autoridad puede influir en cómo se perciben los mensajes. 1. Entender no significa aceptar y 2. La desconfianza hacia la autoridad. Son dos cosas que se dan ahí. Ahora bien, vamos a hablar de las contradicciones del texto, del contexto. Bueno, la primera es que los discursos de apertura versus los signos de poder y los ritos y ceremonias que marcan jerarquía. En este podemos ver que las diferentes organizaciones buscan los diferentes poderes que tienen. Es decir, cada organización tiene poderes y cada de esos poderes marcan unas jerarquías y afecta una comunicación, ¿sí? Ahora, bueno, vamos con el tercero, que es el contrato significante. Ahora bien, ¿qué es el contrato significante? Sabemos que un contrato es un acuerdo, de mutuo acuerdo, una persona con otra, tenemos esto y esto es lo que se va a hacer, ¿sí? Pero ¿qué es un contrato significante? Bueno, el contrato significante es un acuerdo, significados compartidos y son expectativas que tienen en relaciones interpersonales. ¿Qué significa eso? Es decir, que todos los miembros de la organización tienen algo único y que lo van a compartir, y las expectativas juegan un papel crucial en esta organización. También tenemos otro punto, que son la socialización y el aprendizaje, es decir, conceptos asumidos por otras personas, ignorar códigos en frente a una organización, es decir, los conceptos que se asumen como obvios pueden llegar a tener malentendidos si se ignoran los códigos de la organización. Todas las organizaciones tienen diferentes códigos que estos ayudan a que no se puedan generar conflictos, es decir, si alguno de ustedes genera ignora los códigos, hace que esto haya unos conflictos internos. El cuarto sería el contexto de la significación. Hay que tener en cuenta que en el contexto de la significación
toma en cuenta la importancia y el valor de lo simbólico. ¿Por qué? Porque tiene objetos y espacios, es decir, el estrado de jueces y su simbolismo. Pues, ¿qué quiere decir? Que el juez, cuando vamos a un estrado y vamos a plantear una problemática y vamos a ver los diferentes discursos, quien de alguna manera da la última opción es el juez. Y nosotros en ese recinto, en ese lugar, el mayor o la mayor autoridad la tiene el juez. Ahora, contradicciones en la comunicación. Señala que cada contradicción de las direcciones tiene una ambigüedad en la significación. ¿Qué quiere decir? Que la dirección puede generar confusión y la ambigüedad puede tener malentendidos. Otro punto que también toca es la pérdida de credibilidad. Dudas sobre los mensajes oficiales y la reasignación de los significados. Es decir, la duda sobre los mensajes oficiales puede surgir cuando se reasignan significados de manera inconsciente, que normalmente el cuerpo humano siempre lo suele hacer cuando siempre quiere dar alguna respuesta. El ser humano siempre tiene que salir con algo y nunca va a dejar un no por respuesta. Como quinto punto tenemos la organización y sus rasgos de identidad. Toda organización tiene sus propios rasgos que lo hace diferente a las otras. Rasgos que diferencian y cohesionan, según la teoría de detrás de la acción, de Argid y Sharon de 1978. ¿Qué quiere decir? La identidad de organización se compara con rasgos que lo diferencian y cohesionan esa organización, y la teoría detrás de la acción dice que nos ayuda a entender cómo se forman estas identidades dentro de una organización. Ese también tiene un punto que toma los cambios disruptivos, que son la transformación de una organización, cómo empezó, cómo evolucionó y cómo se transformó. Es la autoorganización y el mantenimiento de los rasgos compartidos. Al haber diferentes personas, se van a ver diferentes entidades, va a haber diferentes valores, va a haber diferentes culturas, y todo eso va a ayudar para crear una propia identidad en una misma organización. La transformación de la organización puede ser disruptivas, es decir, las autoridades organizacional permiten mantener rasgos compartidos incluso en tiempos de cambio. Como último punto sería imágenes de organización, el diseño y la ilusión. Aquí vamos a hablar sobre la construcción de imágenes. Imagen es una metáfora en discusión. Ejemplo, la organización como teatro. La imagen funcional es como una metáfora en discursos organizacionales, ayudando a construir una narración de ejemplo, donde cada rol es crucial en la organización. Una imaginación, el desarrollo de nuevas maneras de pensar, cuestionar imágenes actuales. Es como la persona con el tiempo siempre va a querer cuestionar e ir a otra cosa. No solamente quedarnos con una sola versión, sino que ir más allá, ir a la investigación, otro punto de vista, otra percepción. Requiere pues otro desarrollo, nuevas maneras de pensar, ayuda a que esto se haga para tener una innovación nueva. Cada organización pues a medida que va desarrollándose y creciendo pues va a tener una nueva innovación. Y el poder evocativo de las metáforas es marcos referenciales y la visión de un futuro y la voluntad de política de la dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que las metáforas pueden cambiar el marco referencial, incluyendo la visión que tiene una organización en el futuro y la voluntad política en la cual se direcciona. Bueno, y ahorita ya que pues hablamos de los elementos del orden simbólico, voy a hablarles sobre las estrategias del poder y la persuasión, que la primera es la interna política en la organización. Esta está dividida en 6, que uno es el enfoque político. Cuando hablamos del enfoque político, decimos que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque articula grupos con fines propios, que buscan propósitos generales, formas de gobierno, reglas de juegos y criterios de apropiación. Lo que buscan es que, a pesar de que tienen sus fines propios, buscan tener un interés y un propósito general. Hablamos también sobre la teoría de equilibrios, que es decir, la viabilidad del sistema a través de la compensación. Según esta teoría dice que la organización es viable si logra equilibrar que las aportaciones y las retribuciones de los miembros sean equitativas, ¿sí? Diferencia entre los niveles de aspiración y retribución. Bueno, en esto tiene que decir que cada individuo tiene sus expectativas y lo que realmente recibe puede afectar su decisión de permanencia en la organización. También hablamos sobre problemas políticos, que aquí habla sobre 3 puntos: ruptura de equilibrios, ampliación de espacios de poder y conflictos derivados de los intereses individuales. Todo esto puede llegar a hacer que predomine el interés propio que el interés colectivo, y es lo que puede llegar a que hayan estas rupturas de equilibrio,
que cada uno tenga que querer espacios de poder, ¿sí me hago entender? Ahora, políticas organizacional, busca un consenso versus un interés personal. ¿Por qué? Porque ¿qué es una política organizacional? Pues son las estrategias y comportamientos que tienen todos los individuos y grupos para incluir en las decisiones que se van a tomar en el funcionamiento de una organización. Pero este campo tiene dos objetivos, objetivos colectivos o intereses personales, cualquiera de las dos. Ahora, tiene una búsqueda de consenso. ¿Qué quiere decir? Trabajar todos juntos para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los involucrados. Esto fomenta que hayan tres cosas: colaboración en equipo, la comunicación, y puede llevar a tener decisiones inclusivas y sostenidas. Entonces lo que hace es esto, es un proceso que, a pesar de que es complicado y largo, lo que busca es negociar y compromiso. Eso es lo que busca. Ahora, tenemos también algo que son los intereses personales, que a pesar de que son motivaciones individuales, puede llegar a influir en las decisiones de los miembros de las organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces priorizar las cosas propias que los intereses grupales, y lo que busca eso es conflictos y tensiones en los grupos, porque cada uno va a buscar es el bien propio y no el bien común. También vamos a hablar sobre los métodos políticos, que son las maniobras de poder, formalización de alianzas, coaliciones y procesos de negación. Además, las consultas públicas, convocatorias a asambleas y todo lo que más que tiene que ver con los métodos políticos. Ahora bien, ¿qué son las maniobras del poder? Pues son las estrategias utilizadas por los diferentes grupos para influir en una decisión y comportamientos de otros, ¿sí? ¿Qué son la formación de alianzas y coaliciones? Son unir fuerzas con otros individuos, otros grupos que comparten mi mismo interés y que buscamos que haya como ese grupo para formar alianzas, para como que poder entrar a negociar. Pero esta coalición puede llegar a ser temporal, permanente, puede aumentar poder, puede tener influencia a la hora de tomar decisiones, permite que los grupos lleguen a negociar y mayor fortaleza. Pues si hay muchos que tengan la misma, o sea, como la misma opinión, pues va a haber mayor fortaleza. Van a llegar a un proceso de negociación, que ese es un método clave en la política organizacional. ¿Por qué? Porque todas las partes buscan llegar a un acuerdo que satisfaga todos sus intereses, obviamente. Ya puede ser formal o informal, y que requiere persuasión y comunicación, claramente. Ahora vamos a entrar también en la negociación efectiva, que puede llegar a tener soluciones de forma creativa que beneficien a todas las partes involucradas. Ahorita vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con las consultas, con las convocatorias de asamblea, que son las reuniones que se discuten temas relevantes sobre la organización. Se toman temas colectivos, participación activa de todos los miembros, fortalecer la cohesión de grupos, asambleas que tienen desacuerdos y pues buscan resolver conflictos. Ahora también otros son los aspectos ocultos: intereses no declarados, fuerzas operando fuera de las estructuras formales, negociaciones ocultas entre los intereses. ¿Qué quiere decir? Muchas negociaciones y alianzas se pueden hacer sin divulgarse públicamente, lo que puede llegar a que los intereses no declarados y las fuerzas que operan fuera de la estructura lleguen a tener alguna discusión o alguna problemática. Ahora bien, ¿qué significa el doble discurso de la dirección, que es otra de las ramas de la estrategia del poder de persuasión? Hablamos sobre que la del doble discurso, pues son los comportamientos de contradictoria, que se refiere a donde los líderes dicen cosas pero hacen de forma opuesta otra, ¿sí? Que esto puede ser calculado y se utiliza pues para avanzar en diferentes frentes. Esa está dividida también por los efectos de sentido, que son intenciones no declaradas, falta de transparencia, relación de elecciones personales y empresariales. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el lenguaje utilizado puede ocultar realidades y generar confusión, lo que hace que muchas personas tengan choque o faltas de respeto, o entiendan cosas que realmente no es lo que quiere decir la persona, pero que así lo da a entender, ¿sí? Retórica de lo creíble. ¿Qué quiere decir eso? Una son las estrategias de adaptación a demandas cambiantes, y dos son los discursos como herramientas de poder. Los discursos son muy buenos porque usted con eso puede llegar a que, pues, como lo dijimos anteriormente, escuchar no significa aceptar, pero muchas veces a la hora de tener ese poder de hacer el discurso, pues podemos llegar a concientizar a la persona, y que es una herramienta que al interpretar pueda yo mantener control sobre lo que yo quiero decir, y pues hacer que esa persona lo tome en cuenta y lo acepte. Ahora bien, el punto C dice que es hacer y decir como si las máscaras. Bueno, en este punto dice que la responsabilidad social de las organizaciones, pues
Toma 2 puntos: desviación por fuera de no previstas y uso de discursos como estrategia. Es decir, en un lugar digo una cosa, en otro lugar digo otra, y es una organización, tiene responsabilidad muy social, pero que a menudo desvían sus propósitos debido a muchas fuerzas externas. El doble discurso se convierte como en una estrategia inesperada, pero que puede a veces salir mal. Cultura de dualidad, que es el reconocimiento de las máscaras, funcionamiento como si se lo cumpliera, pero realmente muchas de esas, aunque no se hagan realmente. Es decir, sí se puede hacer cuando llega un alcalde y dice sí vamos a cumplir, pero realmente, aunque todo uno quiera decirle que sí, hay cosas que realmente no se harán realmente. Ahora hay otra que dice peligros del como sí: aceptación de lo insuficiente como normalidad y pérdida de los objetivos y estándares de calidad. Este enfoque puede llevar a la aceptación de estándares insuficientes como algo normal. Se corre el riesgo de desviarse de los objetivos básicos de una organización. Ahora bien, hablamos sobre las actitudes positivas y negativas. Ocultamiento versus sinceridad de la búsqueda de soluciones. Muchas veces las apariencias se salvan sin intención de engañar, pero esto puede llevar a ocultar una cultura mediocre. Es fundamental encontrar un equilibrio entre ocultar problemas y trabajar hacia la mejora genuina y compartida. Y la importancia de la transparencia y el debate abierto. Fomentar un debate abierto sobre las diferentes perspectivas y realidades de una construcción de la credibilidad. Imagina que uno tenga un futuro ideal con las organizaciones y así poder guiarse hacia el cambio que es deseado. Gordas. Bueno, continúo con el capítulo 14, donde el autor nos quiere hablar sobre las tensiones y crisis y conflictos, en donde nos hace referencia a las dinámicas ocultas dentro de las organizaciones, aquellas que no se expresan abiertamente, pero que influyen de manera profunda en su funcionamiento. Se puede mencionar cómo se relacionan estos conceptos con las tensiones, las crisis y los conflictos, en lo que no se dice pero se siente, que en muchas organizaciones hay conflictos subterráneos que no se expresan abiertamente por miedo a normas culturales o falta de espacios para el diálogo. También la política oculta de las organizaciones, que es el revés de la trama, se refiere como a la existencia de una política informal que opera paralelamente a las estructuras simbólicas o oficiales. La negación del conflicto, que es la cultura del silencio. En algunos entornos organizacionales existe la creencia de que hablar de los conflictos es un signo de debilidad o ineficiencia, y esto lleva a una cultura de silencio, donde minimizan o se niegan los problemas hasta que se convierte en una crisis inevitable. Las paradojas invisibles, que a menudo las organizaciones enfrentan paradojas que no se reconocen abiertamente, como querer la innovación sin asumir riesgos o exigir trabajo en equipo en un entorno competitivo. En la consecuencia de lo no hablado, pues tenemos también que la represión de las tensiones puede llevar al desgaste emocional, desmotivación y pérdida de confianza en la organización. El autor nos invita a mirar más allá de lo invisible, a entender lo que no se habla tiene un peso real en la vida organizacional. Reconocer y gestionar estas dinámicas ocultas no es un signo de debilidad, sino una muestra de madurez organizacional. También tenemos que en la disonancia en la cultura es la crisis de los valores, que hace referencia a las tensiones internas que surgen cuando los valores declarados por una organización no coinciden en su práctica real. Esta discrepancia genera conflictos tanto a nivel individual como colectivo, pues afecta así la cohesión y el sentido de pertenencia. En estos conceptos pues podemos ver que tenemos como una forma de entender la disonancia en la cultura organizacional, que ocurre cuando existe un desajuste entre los valores formales y los valores informales, que los valores formales es lo que la organización dice que es, y lo informal es lo que realmente se practica. Ejemplo, una empresa que promueve la transparencia en su discurso oficial, pero donde la decisión importante se toman de manera opaca o sin consulta. Esta disonancia provoca una confusión y una desconfianza, desmotivación en los miembros de una organización, ya que se enfrenta a un doble mensaje. Tenemos también que la crisis de valores se manifiesta cuando los valores que antes guiaban el comportamiento organizacional pierden su relevancia o su credibilidad ante las personas. Esto puede darse a cambios de entorno, crisis internos o transformaciones en el liderazgo o falta de coherencia. También tenemos que el impacto en la dinámica organizacional
La disonancia o la crisis de valores afectan la identidad organizacional, generando un vacío en la toma de decisiones y la debilidad del liderazgo, pues los empleados pueden experimentar como estrés moral al verse obligados a actuar en contra de sus propios principios para adaptarse a una cultura real de la organización. También que hay factores que agravan la disonancia, que es el liderazgo incoherente, cuando los líderes no predican con el ejemplo y se presentan cambios bruscos en la estrategia que dejan atrás los valores fundamentales en un proceso de adaptación, y falta de comunicación honesta, lo que impide reflexionar sobre las contradicciones internas. En la gestión de disonancia y la crisis de valores es importante reconocer la existencia de estas tensiones, pues para poder abordarlas y fomentar una cultura de diálogo donde se pueda discutir abiertamente los conflictos de valores. En la relación con las tensiones y la crisis y conflictos, la disonancia cultural es una tensión latente que, si no se gestiona, puede convertirse en un conflicto abierto o incluso en una crisis organizacional profunda. El autor nos habla de lo permitido y lo reprimido en las relaciones. ¿A qué hace referencia a ello? Pues a las dinámicas de poder, control y regulación del comportamiento en las organizaciones. Esta idea explora cómo las normas formales e informales definen qué se puede expresar abiertamente y lo que debe mantener oculto o reprimido. En lo permitido, pues encontramos que hace referencia a las reglas formales e informales que regulan el comportamiento aceptable en la organización. Ejemplo, una organización puede permitir la crítica constructiva hacia los procesos, pero no hacia las decisiones de la alta dirección. Lo reprimido, lo que no se debe hacer o decir, son aquellos comportamientos emocionales o discursos que, aunque existen, no se pueden expresar abiertamente sin consecuencias negativas. Y esta represión puede ser consciente por miedo a represalias o inconsciente. La tensión entre lo permitido y lo reprimido, pues la tensión surge cuando las personas sienten o piensan, entran en un conflicto, lo que socialmente se puede aceptar al expresar. Esta discrepancia puede generar estrés o frustración en conflictos latentes. Además, puede haber una doble moral, lo que se permite oficialmente y lo que realmente ocurre en la práctica, pero se mantiene en secreto. En las manifestaciones de lo permitido, pues los conflictos pasivos, la cultura del silencio y rituales informales, que en los pasivos, pues expresado a través de actitudes de resistencia pasiva, en la cultura del silencio, donde los empleados prefieren callar antes que enfrentar las consecuencias, y los rituales informales son las bromas, rumores o dinámicas que permiten canalizar indirectamente lo que se puede decir de forma directa. Este análisis, pues, nos muestra cómo las organizaciones no solo funcionan a través de las reglas explícitas, sino también mediante lo que reprime o se mantiene en silencio. Este análisis, pues, nos muestra cómo las organizaciones no solo funcionan a través de las reglas explícitas, sino también mediante lo que reprime o se mantiene en silencio. Él también nos habla del orden cuestionado o la contraorganización, que se relaciona con los procesos internos mediante los cuales los sistemas organizacionales enfrentan desafíos a sus estructuras, normas y dinámicas establecidas. El orden cuestionado, la fragilidad de la estructura organizacional, se refiere a momentos en los que la autoridad, las reglas y las prácticas tradicionales de una organización son desafiadas. Factores que la provocan, pues, son cambios del entorno, transformación en el mercado, en la tecnología o en la sociedad. Tenemos que la contraorganización, resistencia interna del orden establecido, se refiere a la formación de estructuras informales de una resistencia dentro de la organización. En manifestaciones de una contraorganización, pues tenemos la resistencia pasiva, que es una falta de compromiso, incumplimiento sutil de normas, deliberada. Y la tensión entre orden y contraorganización, pues la organización formal busca mantener el control, la estabilidad y la coherencia, mientras que la contraorganización surge como una fuerza de cambio, crítica o resistencia. En este capítulo 14 podemos analizar de una forma de que nos invita a explorar cómo las tensiones y crisis y conflictos son inherentes a la dinámica y de las organizaciones. Lejos de ser anomalías, estas situaciones reflejan las contradicciones internas y las dualidades que surgen entre la interacción entre grupos y estructuras del poder.
Ekin destaca que las organizaciones funcionan bajo un equilibrio frágil entre lo permitido y lo reprimido, donde ciertas conductas, ideas o emociones se limitan mientras otras se silencian. El orden organizacional, aunque necesario para la estabilidad, puede ser cuestionado cuando se vuelve rígido e incapaz de adaptarse a los cambios, problemas a resolver, sino como oportunidades para el cambio, la reflexión y la innovación. La gestión efectiva de los conflictos implica reconocerlos, analizarlos críticamente y canalizarlos hacia el proceso de aprendizaje organizacional. Bueno, continuando con el capítulo 15, para finalizar nuestro aporte, encontramos en él los efectos no deseados del modelo competitivo. Él nos explica 3 puntos, que es la presión de los resultados, que es la exigencia creciente, que analiza cómo el modelo competitivo centrado en la obtención de resultados mediables genera efectos no deseados en organizaciones. Aunque la competencia puede ser un motor para la eficiencia y la innovación, su enfoque excesivo en el rendimiento provoca tensiones internas que afectan tanto a las personas como a la estructura organizacional. Él nos habla de unas ideas principales, que es la obsesión por los resultados, que es decir, las organizaciones modernas enfrentan una exigencia constante de mejorar el rendimiento, lo que genera una presión permanente sobre los individuos y sobre todo el equipo. También un impacto en la cultura organizacional. Esta presión crea una cultura de urgencia donde lo importante es cumplir con los objetivos a corto plazo, incluso si eso implica sacrificar la calidad o toma de decisiones éticamente cuestionables. Las consecuencias para las personas, pues estrés crónico y agotamiento. También tenemos que los efectos organizacionales no deseados, que son las decisiones a corto plazo, se priorizan resultados inmediatos en lugar de estrategias sostenibles a largo plazo. Sugiere que el problema no es la competencia en sí misma, sino la falta de un equilibrio entre la exigencia de resultados y el cuidado del capital humano. Él nos proponía repensar el modelo organizacional, incorporando los valores como la colaboración, la innovación sostenida y el bienestar de los trabajadores sin perder de vista los objetivos estratégicos. Tenía otro pensamiento, que eran los problemas de equidad, que es la marginalidad y la exclusión. Él abordaba las desigualdades que surgen como consecuencia del modelo competitivo, particularmente en términos de equidad, marginalidad y exclusión dentro de las organizaciones y la sociedad general. También nos habla de unas ideas claves, que era la desigualdad estructural, donde nos decía que el modelo competitivo, al centrarse en la competencia entre individuos y organizaciones, podía agudizar las desigualdades sociales y económicas, pues las diferencias en recursos y oportunidades y capacidades entre los actores, que generan una brecha aún mayor entre quienes tienen acceso a los medios para competir eficazmente y los que no. Las organizaciones impulsadas por la eficiencia y el rendimiento tienden como a concentrar los recursos y el poder en manos de los más competitivos o en los sectores más productivos, dejando por fuera a los menos favorecidos. Otra idea principal que él nos decía era la marginalidad en las organizaciones, que era donde las personas no logran cumplir con los estándares de rendimiento establecidos, podían ser desplazadas o dejadas a un lado. La marginalización ocurre cuando ciertos grupos o individuos son percibidos como no productivos o menos eficientes, lo que hacía que los privara de oportunidades de desarrollo o ascenso, generando exclusión dentro de una estructura organizacional. En este sentido, pues el modelo competitivo puede fomentar una especie de castigo por la falta de rendimiento en lugar de promover el desarrollo e inclusión. Otra idea es la exclusión social y económica. Para explicarlo como en un contexto más amplio, el modelo competitivo pues podía como contribuir a una exclusión social más allá de las organizaciones, pues afectando a sectores vulnerables de la sociedad que no tenían la herramienta necesaria para competir en un mercado laboral altamente competitivo. Una idea de él también es la brecha del acceso a recursos, que era el modelo competitivo generar un ciclo de acumulación de riqueza por parte de los más exitosos, mientras que los menos competitivos se ven atrapados en condiciones de marginalidad. ¿Qué consecuencias pues trae la cohesión social?
Generar tensiones sociales podían derivar en conflicto entre grupos que se sentían desfavorecidos o ignorados por el sistema competitivo. El quien critica resalta que aunque el modelo competitivo tiene sus beneficios en términos eficiente y productivo, no siempre promueve la equidad, la inclusión, sino que puede generar como nuevas formas de injusticia. Plantea que la necesidad de repensar el modelo para integrar la equidad social económica como un principio fundamental dentro de las organizaciones y las políticas públicas. El autor nos sugiere que para mitigar estos efectos de marginalidad y exclusión, las organizaciones deben incorporar valores como la solidaridad, la inclusión y la equidad, buscando un equilibrio entre la competitividad y la justicia social. Con eso, las políticas que promuevan el acceso equitativo a oportunidades y a formación y recursos, pues serían claves para evitar fragmentación social o la exclusión. Nos hablaba de una propuesta de la organización dual o inteligente que presenta una reflexión crítica sobre la organización dual, donde se reconocen dos realidades internas opuestas, una visible y oficial y otra informal y reprimida. Y propone un modelo de organización inteligente como alternativa para superar los efectos negativos del modelo competitivo. Ideas principales. En la organización dual, en el modelo tradicional, las organizaciones operan bajo una estructura dual que se caracterizan por dos realidades paralelas, una oficial formal, donde se sigue el mandato organizacional, y la otra informal, oculta, donde surgen las contradicciones o comportamientos que no se alinean a los objetivos organizacionales explícitos. Una consecuencia de la organización dual es la existencia de las realidades opuestas en la organización, donde se fomenta la desigualdad y la marginalización, que ya no todos los miembros tienen la misma oportunidad de acceso a poder o a recursos dentro de la estructura formal, como lo expliqué anteriormente. Y la organización inteligente, él nos propone una transformación hacia la organización inteligente en un modelo que no se base en mantener un orden rígido y competitivo, sino en fomentar la flexibilidad, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Es una organización que se caracteriza por ser autorreflexiva, es decir, tiene la capacidad de analizar, cuestionar y adaptarse a cambios del entorno. Las principales características de estas organizaciones inteligentes es el aprendizaje continuo, la participación activa, la comunicación abierta y la flexibilidad organizacional. Tienen sus ventajas como la mayor capacidad de adaptación, mejorar el bienestar laboral y la mayor innovación y creatividad. La transición de la organización dual a la inteligente, pues se puede lograr ese cambio donde un proceso gradual donde la organización debe revisar sus estructuras de poder y descentralización, pues las decisiones para favorecer la participación y el comportamiento de todos los miembros. Sería definir también sus valores organizacionales, pasando por un enfoque competitivo y jerárquico, aún basado en la cooperación del respeto mutuo y el aprendizaje cooperativo. También cabe destacar que él nos mencionó y enfatizó mucho en este capítulo que la organización inteligente no solo busca mejorar los resultados a través de la eficiencia, sino que también se compromete con la equidad y el bienestar de sus miembros, lo que últimamente instancia la hace más resistente, sostenible y humana. Este cambio de mentalidad y estructura puede ser el camino para evitar así los efectos negativos de un modelo competitivo externo y fomentar una cultura organizacional más efectiva y dinámica. Con esto damos por concluida nuestra intervención. Docente y compañeros, muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos les haya gustado.